Imagina, por un momento, que cierras los ojos. Respiras despacio, profundamente, y dejas que el mundo moderno se vaya apagando poco a poco. Los sonidos de la calle, las preocupaciones de tu día, el peso del presente, todo comienza a desvanecerse. En su lugar, surge un murmullo lejano, un murmullo de agua que fluye sin cesar, de aves que vuelan sobre vastos campos verdes, de un viento cálido que acaricia la arena infinita del desierto. Ese murmullo es el Nilo, el río eterno, la columna vertebral de una de las civilizaciones más fascinantes de toda la historia de la humanidad, el antiguo Egipto. Permíteme llevarte en un viaje suave, tranquilo, donde la historia se convierte en sueño y el sueño en historia. Un viaje que recorrerá miles de años, desde los primeros pobladores que siguieron las aguas del Nilo, hasta la grandeza de los faraones, las pirámides y los templos, hasta la caída y el legado que nunca se apagó. Hoy recorreremos toda la historia del antiguo Egipto, pero lo haremos con calma, como un río que avanza sin prisa, pero nunca se detiene. Déjate llevar por las palabras, como si fueras en una barca de madera, deslizándote por el Nilo bajo un cielo estrellado. El misterio del Nilo. El antiguo Egipto no existiría sin el Nilo. Este río, uno de los más largos del mundo, atraviesa desiertos que de otra forma serían inhabitables. Cada año, en tiempos antiguos, el Nilo se desbordaba. Sus aguas inundaban las orillas, depositando un lodo negro, fértil, lleno de vida. Era ese regalo lo que permitía a los egipcios sembrar trigo, cebada, lentejas, lino, lo que convertía al desierto en un oasis verde. Por eso lo llamaban Iteru, el gran río. Y por eso, a lo largo de la historia, lo veneraron casi como a un dios. Decían que el Nilo nacía en tierras misteriosas, más allá de lo que sus ojos podían ver. Algunos creían que venía directamente del cielo. Otros, que era el sudor de los dioses. En torno a él se construyó no solo la vida material, sino también la espiritual. El Nilo marcaba el calendario, las estaciones, los ritmos del trabajo y de las fiestas. De él dependía la vida y también la muerte. El paisaje sagrado. Imagina ahora el paisaje de Egipto hace miles de años. De un lado, un río inmenso, serpenteando como un hilo azul oscuro entre la arena dorada. En sus orillas, campos verdes repletos de plantas, palmeras que se mecían con el viento, agricultores que, con herramientas simples pero eficaces, cultivaban la tierra húmeda. Más allá de los campos, el desierto eterno, con dunas que brillaban como oro bajo el sol. El cielo, inmenso y limpio, era un escenario sagrado. De día, el disco solar de Ra cruzaba el firmamento en su barca de fuego. De noche, millones de estrellas iluminaban el camino de los dioses y los espíritus. En ese mundo nacieron los mitos, las primeras aldeas, los primeros reinos. Un mundo en el que cada elemento de la naturaleza tenía un espíritu, una fuerza divina. El sol, la luna, el río, la tierra fértil, los animales. Todo estaba conectado. Un viaje hacia atrás en el tiempo. Para entender el antiguo Egipto, debemos retroceder muy atrás en el tiempo. No a los faraones todavía, ni a las pirámides, sino a los primeros grupos humanos que siguieron el curso del río, buscando agua y alimento. Hace más de 10.000 años, el Sáhara no era el desierto inmenso que conocemos hoy. Era una región con pastizales, animales salvajes, pequeños lagos y bosques dispersos. Las tribus cazaban, recolectaban frutas, pescaban. Pero poco a poco, el clima cambió, el desierto se expandió, y la gente buscó refugio en el Valle del Nilo. Allí encontraron todo lo que necesitaban: agua, peces, aves, tierra fértil. Poco a poco comenzaron a asentarse, a domesticar animales, a sembrar. Ese fue el inicio de algo más grande, el nacimiento de la civilización egipcia, el tiempo antes de los faraones. Imagina una pequeña aldea a orillas del Nilo, hace unos 7.000 años. Las casas eran chozas circulares de barro,
y ramas. Las familias cocinaban pan plano en hornos simples. Las mujeres molían el grano en piedras. Los hombres pescaban en el río. Los niños corrían entre los campos de cebada. El tiempo estaba marcado por el río. Cuando las aguas crecían, todos se preparaban para sembrar. Cuando el Nilo regresaba a su cauce, venía la época de la cosecha. El ciclo de la naturaleza era también el ciclo de la vida. Pero además de trabajar, había momentos para mirar el cielo y preguntarse: ¿quién nos dio esta tierra? ¿Quién controla el sol, la luna, las estrellas? ¿De dónde viene el Nilo? De esas preguntas nacieron los primeros mitos. Y poco a poco, una cultura empezó a florecer. El alma de Egipto. El antiguo Egipto no era solo un lugar físico. Era un universo simbólico, espiritual, profundamente poético. Los egipcios veían en cada cosa un reflejo de lo divino. El Nilo no era solo un río, era el camino de los dioses. El sol no era solo luz, era Ra, el creador, que viajaba cada día y cada noche por el cielo y el inframundo. La tierra no era solo suelo fértil, era el cuerpo de la diosa Hev, abrazada por el cielo de Nat. Imagina que estás tumbado en la arena, de noche, mirando el cielo. Ves a millones de estrellas brillando. Los antiguos egipcios imaginaban que ese cielo era una diosa inmensa, de cuerpo azul, arqueada sobre la tierra. Cada noche, Nat tragaba al sol, y cada mañana lo volvía a dar a luz. Era el ciclo eterno de la vida y la muerte. El viaje que nos espera. Este es solo el comienzo. En las siguientes partes, avanzaremos por miles de años de historia. Veremos cómo pequeños reinos se unieron bajo un solo faraón. Cómo se levantaron pirámides que aún hoy desafían al tiempo. Cómo florecieron templos, dioses, ciudades y ejércitos. Cómo hombres y mujeres comunes vivían, soñaban y rezaban junto al Nilo. Y cómo, a pesar de guerras, invasiones y caídas, Egipto nunca murió del todo. Porque Egipto no es solo un lugar. Es una idea. Es un sueño que aún hoy sigue vivo en nuestra imaginación. Así que respira profundo, deja que tu mente se relaje, y acompáñame en este viaje lento y eterno por la historia del antiguo Egipto. Una historia para dormir, pero también para soñar. Imagina que seguimos flotando en nuestra barca de madera sobre el Nilo. El agua se mueve con calma, reflejando un cielo limpio, y a cada lado vemos tierras verdes que parecen un milagro en medio del desierto. Aquí comenzó todo. Antes de que existieran faraones, templos y pirámides, hubo comunidades sencillas que, poco a poco, aprendieron a convivir con el río y a organizarse. Ellos fueron los primeros en descubrir que el Nilo no era un enemigo caprichoso, sino un aliado poderoso. Gracias a su paciencia y a su ingenio, nació la semilla de lo que pronto se convertiría en la gran civilización egipcia. La llegada de los primeros pobladores. Hace unos 10,000 años, cuando el Sáhara todavía tenía lagos y praderas, grupos de cazadores y recolectores comenzaron a desplazarse hacia el valle del Nilo. El cambio climático fue transformando sus antiguas tierras en desiertos áridos, y el río ofrecía todo lo que necesitaban: agua, peces, aves y tierra fértil. Imagina pequeñas comunidades que construyen chozas de barro y madera a orillas del río. Las familias pescaban con redes de lino trenzado, cazaban aves acuáticas con lanzas y recogían plantas silvestres para alimentarse. La vida era sencilla, pero ya había un sentido de conexión con la naturaleza, una especie de respeto hacia esa fuerza invisible que parecía guiar el curso del agua. Con el tiempo, estas comunidades aprendieron a domesticar animales como cabras, ovejas y bueyes. También empezaron a cultivar trigo, cebada, lentejas y lino. La agricultura se convirtió en la base de su supervivencia. Cada año, esperaban las crecidas del Nilo para sembrar en el lodo fértil que dejaba tras su retirada. El regalo del Nilo. Los egipcios de estos tiempos antiguos comprendieron que el Nilo tenía un ciclo sagrado. Cada año, el río se desbordaba entre junio y septiembre. Las aguas crecían lentamente, cubriendo campos enteros, y luego, al retirarse,
dejaban un suelo oscuro y fértil. A ese suelo lo llamaban Kemet, la tierra negra. Era un contraste absoluto con el Desret, la tierra roja del desierto, árida y peligrosa. De ahí nacieron las primeras ideas de dualidad: vida y muerte, fertilidad y desolación, orden y caos. Ese contraste no era solo físico, sino también espiritual. El Nilo representaba la vida, pero el desierto recordaba siempre la fragilidad de esa vida. De allí nacería, siglos después, la obsesión egipcia con el equilibrio, el orden cósmico y el respeto a las fuerzas divinas. Las primeras aldeas, a lo largo del Nilo, entre el 6000 y el 4000 a.C., surgieron las primeras aldeas permanentes. Eran comunidades pequeñas, pero cada una comenzaba a especializarse. Algunas se dedicaban más a la agricultura, cultivando cereales y lino. Otras a la pesca, usando embarcaciones simples hechas con haces de papiro. Algunas se distinguían en la producción de cerámica decorada con dibujos de animales y figuras geométricas. En estas aldeas también aparecieron los primeros cementerios organizados. Los muertos eran enterrados en tumbas poco profundas, acompañados de vasijas, herramientas o collares sencillos de conchas y piedras. Ese gesto nos habla de algo importante. La creencia en una vida después de la muerte ya estaba presente. Imagina la escena. El sol del atardecer tiñe de rojo el desierto. Un grupo de personas cava con cuidado en la arena. Deposita el cuerpo de un familiar. Coloca junto a él un cuenco con alimento y un brazalete de cuentas de piedra. Luego cubren la tumba, se inclinan en silencio y regresan a la aldea. La idea de que la vida no terminaba con la muerte estaba naciendo en el corazón de Egipto. El desarrollo de la sociedad. Con el tiempo, las aldeas crecieron. Algunas comenzaron a organizarse en pequeñas jefaturas, lideradas por un anciano respetado, un cazador hábil o un sacerdote capaz de interpretar los signos del río y del cielo. La sociedad se volvió más compleja. Había agricultores, pescadores, cazadores, alfareros, tejedores. Cada quien tenía un papel que aportar, y poco a poco surgió el intercambio de productos. Un pescador podía cambiar parte de su captura por un cesto de grano, o un alfarero podía recibir lino a cambio de sus vasijas. Ese comercio primitivo no solo fortalecía las aldeas, sino que también conectaba a unas con otras. Así comenzó a formarse una red cultural a lo largo del Nilo, que pronto daría paso a los primeros reinos. El arte antes de los faraones. En este periodo también florecieron las primeras expresiones artísticas. La cerámica se decoraba con motivos geométricos, barcos, animales y figuras humanas muy esquemáticas. Algunas vasijas tenían formas que evocaban pájaros o peces, mostrando la relación íntima con la naturaleza. También empezaron a producirse pequeñas figurillas de barro o piedra, muchas veces representando mujeres con caderas anchas y vientres pronunciados, símbolos de fertilidad y vida. Estos objetos no eran simples adornos, probablemente tenían un papel ritual, ligados a la esperanza de buenas cosechas y nacimientos. La música también formaba parte de su mundo. Se usaban tambores de piel, flautas de caña y sonajas de barro. En las noches, alrededor del fuego, los sonidos acompañaban cantos que transmitían mitos y memorias de los ancestros. Los primeros dioses. Ya en estos tiempos remotos empezamos a encontrar señales de las primeras creencias religiosas que más tarde formarían parte del panteón egipcio. El sol era adorado como fuente de vida. El Nilo era visto como un espíritu generoso, capaz de traer fertilidad pero también destrucción si no se respetaba. Los animales, el halcón, el toro, el cocodrilo, el ibis, eran considerados manifestaciones de lo divino. No existía aún una religión organizada, pero sí un profundo respeto hacia las fuerzas de la naturaleza. Ese respeto se convertiría más adelante en una cosmovisión sofisticada, donde cada aspecto del mundo tenía su dios protector. El nacimiento de la escritura simbólica. Hacia el 4000 a.C., algunos pueblos del Valle del Nilo comenzaron a usar símbolos grabados en cerámica o huesos. Eran marcas simples,
pero ya mostraban la idea de representar cosas con signos. Esa sería la semilla de la escritura egipcia, que siglos después florecería como los jeroglíficos. Imagina un cazador que quiere marcar su vasija con el dibujo de un pez, indicando que le pertenece. Ese gesto simple, casi instintivo, se convierte en el inicio de un sistema de comunicación que cambiaría la historia. El Alto y el Bajo Egipto. A medida que las aldeas crecían y se conectaban, fueron surgiendo dos regiones claramente diferenciadas. El Alto Egipto, al sur, con su valle estrecho rodeado de montañas y desiertos. Allí, las comunidades eran más guerreras, acostumbradas a defenderse en un territorio reducido. El Bajo Egipto, al norte, en el extenso delta del Nilo, donde el río se divide en brazos que desembocan en el Mediterráneo. Allí, las aldeas vivían en un ambiente más abierto y fértil, ideal para la agricultura y el comercio. Cada región tenía su propia cultura, sus dioses, sus símbolos. Pero la historia de Egipto estaría marcada por el destino de unirlas bajo un solo poder. La semilla de la unificación. Ya hacia el 3500 a.C., comenzaron a formarse los primeros reinos importantes en el Valle del Nilo. Los arqueólogos llaman a esta etapa periodo predinástico. Pequeños jefes locales empezaron a consolidar más poder, dominando varias aldeas a la vez. En el Alto Egipto, ciudades como Hieracómpolis y Nequén se convirtieron en centros de poder. Allí se desarrollaron las primeras tumbas monumentales, decoradas con pinturas que mostraban escenas de caza, rituales y batallas. El uso de símbolos políticos también empezó a aparecer. Por ejemplo, la corona blanca representaba al Alto Egipto, mientras la corona roja representaba al Bajo Egipto. La fusión de ambas coronas sería, en el futuro, el emblema de la unificación. El despertar de la historia. En este punto de la historia, el Antiguo Egipto está a las puertas de convertirse en una civilización organizada. Las aldeas se transforman en ciudades. Los líderes locales se convierten en reyes. La religión se vuelve más compleja. La escritura comienza a tomar forma. Todo esto prepara el escenario para uno de los momentos más decisivos, la unificación de Egipto bajo el primer faraón, que dará inicio a más de 3000 años de historia continua. Pero antes de llegar a ese momento, respira profundo y deja que las imágenes fluyan. El río que se desborda, los agricultores sembrando bajo el sol, los pescadores lanzando sus redes, las mujeres moliendo grano en sus casas de barro, los niños corriendo descalzos por la arena. Un mundo sencillo, pero lleno de vida y de sueños. Ellos no lo sabían, pero estaban construyendo los cimientos de una de las civilizaciones más extraordinarias que jamás hayan existido. Imagina que la barca en la que viajamos sigue deslizándose suavemente por el Nilo. El agua refleja los rayos dorados del amanecer, y a cada lado vemos aldeas que despiertan lentamente. Hombres y mujeres salen al campo, los niños corren entre las chozas, y sacerdotes ofrecen ofrendas sencillas al sol naciente. Pero algo está cambiando. Ya no son solo aldeas aisladas ni pequeños jefes locales. El Valle del Nilo comienza a transformarse en un escenario de rivalidades, alianzas y conquistas. En este momento, nace el sueño de unir bajo un solo poder toda la tierra negra de Egipto. El Alto y el Bajo Egipto, dos mundos distintos. Como vimos antes, Egipto estaba dividido en dos regiones muy diferentes. El Alto Egipto, al sur, con un valle estrecho rodeado de montañas y desiertos. Allí los pueblos eran guerreros, acostumbrados a defenderse y a expandirse en un espacio reducido. Su símbolo era la corona blanca, alta y cónica. El Bajo Egipto, al norte, donde el Nilo se abre en un amplio delta antes de llegar al Mediterráneo. Era un mundo de pantanos fértiles, campos extensos y comercio. Su símbolo era la corona roja, de forma baja y cuadrada, con una espiral al frente. Durante siglos, estas dos regiones coexistieron, a veces en paz, a veces en rivalidad. Cada una tenía sus dioses, sus templos y sus tradiciones. Pero tarde o temprano, alguien debía reunirlas en un solo reino. Los primeros reyes legendarios.
Antes de la unificación definitiva, en el periodo predinástico tardío, hacia el 3300-3100 AC, surgieron reyes locales que empezaron a expandir su influencia. En Hieracómpolis, al sur, se encontraron tumbas de jefes que ya mostraban poder real. Eran enterrados con objetos de lujo, armas decoradas, vasijas de piedra pulida. Algunas pinturas murales muestran escenas de barcos, batallas y procesiones rituales. Uno de estos reyes fue Escorpión II, cuyo nombre se conserva en una masa ceremonial decorada con símbolos de conquista. La figura del escorpión recuerda a un gobernante temido y respetado, capaz de dominar aldeas vecinas. Pero el paso decisivo lo daría a otro rey, Narmer. Narmer y la unificación. La figura de Narmer, también conocido como Menes en la tradición griega, está rodeada de misterio. Pero la mayoría de los egiptólogos lo consideran el primer faraón que logró unificar el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Su nombre aparece en la famosa paleta de Narmer, una losa de piedra decorada con relieves. En ella, Narmer aparece con las dos coronas, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto. En un lado se le muestra golpeando a un enemigo, símbolo de victoria. En el otro, preside una procesión triunfal, rodeado de estandartes y aliados. Esa imagen no es solo propaganda política, es el nacimiento de una nueva era. Con Narmer comienza oficialmente la primera dinastía, con ella, la historia faraónica de Egipto. El significado de la unificación. La unificación de Egipto fue mucho más que una conquista militar. Fue la creación de una identidad compartida. Desde entonces, Egipto se concebía como un país único, pero dividido simbólicamente en dos mitades. El Alto Egipto, el sur, representado por el loto. El Bajo Egipto, el norte, representado por el papiro. Los faraones adoptaron el título de señor de las dos tierras y portaban la doble corona que combinaba la blanca y la roja. Cada templo, cada ciudad, cada documento oficial recordaba esa unión sagrada. Unir los dos Egiptos no era solo un acto político, era un reflejo del orden cósmico, del equilibrio entre opuestos que tanto valoraban los egipcios. La figura del faraón. Con la unificación, surgió también la figura del faraón tal como la conocemos. Un rey, sí, pero también un dios en la tierra. El faraón no era solo un gobernante humano, era la encarnación de Horus, el halcón celestial, protector de Egipto. Al morir, se unía con Osiris, señor del más allá, y su hijo heredero se convertía de nuevo en Horus. Era un ciclo divino que legitimaba el poder y aseguraba la continuidad. El faraón tenía tres funciones principales: mantener el orden, Ma'at garantizar la justicia, la armonía y el equilibrio del universo, proteger al país, defender las fronteras, expandir el poder y asegurar tributos, honrar a los dioses, construir templos, realizar sacrificios y mantener viva la relación con lo divino. Así, la política, la religión y la naturaleza estaban profundamente entrelazadas. La primera dinastía. Con Narmer comenzó la primera dinastía, 3100-2890 AC, y con ella, los cimientos del Estado egipcio. Los faraones de esta época establecieron la capital en Memphis. Sí, situada estratégicamente entre el Alto y el Bajo Egipto. Desde allí podían controlar el valle y el delta, además de mantener contacto con el Mediterráneo. Las tumbas de estos primeros faraones, descubiertas en Abidos, son complejas. Estructuras rectangulares de adobe, con cámaras múltiples, donde eran enterrados junto con sirvientes, animales y objetos de lujo. Esto muestra que ya existía una fuerte creencia en la vida después de la muerte y la necesidad de mantener el poder incluso en el más allá. La segunda dinastía. Después de la primera dinastía, vino la segunda dinastía, 2890-2686 AC. En este periodo hubo tensiones internas, con faraones que parecen haberse enfrentado a rebeliones y divisiones. Algunos reyes intentaron centralizar aún más el poder, pero también hubo momentos de caos. Sin embargo, algo fundamental se consolidó:
la idea de que Egipto era una sola nación, y que el faraón era la figura indispensable para mantener la unidad. El legado de la unificación. Con la unificación de Narmer, Egipto dejó de ser un conjunto de aldeas para convertirse en un estado organizado. Había un gobierno central, una administración, un ejército, una religión estatal y una identidad común. Esa estructura permitió que, en las siguientes dinastías, Egipto alcanzara un desarrollo sin precedentes. La construcción de pirámides, la expansión militar, el florecimiento del arte y la consolidación de una cosmovisión que perduraría más de 3000 años. Una pausa en el viaje. Imagina ahora que dejamos nuestra barca atracada en la orilla del Nilo. Caminamos hasta un templo sencillo, donde sacerdotes vestidos de lino blanco encienden incienso en honor a los dioses. El aire se llena de aromas dulces, mientras el sol comienza a descender en el horizonte. El sonido del río nos acompaña. Cierra los ojos, respira y recuerda. Lo que empezó con aldeas humildes se convirtió en un reino unido bajo un faraón divino. El viaje apenas comienza, y pronto veremos cómo estos reyes construirán las primeras maravillas del mundo antiguo. El sol se eleva sobre el horizonte del desierto. Su luz dorada se refleja en las aguas tranquilas del Nilo. Poco a poco, ilumina una vasta llanura donde hombres y mujeres trabajan la tierra fértil. El murmullo de las aves acuáticas, el crujido de las palmas agitadas por el viento y el sonido de los remos golpeando el agua nos envuelven en un paisaje sereno. Estamos en los albores de lo que los historiadores llaman el Imperio Antiguo, 2686-2181 AC. Es una época en la que Egipto, ya unificado, se convierte en una potencia organizada y esplendorosa. Un tiempo en el que los faraones ordenan construir templos, tumbas y palacios, pero sobre todo, en el que se levantan las pirámides, esas montañas de piedra que aún hoy se alzan contra el tiempo. El esplendor del Imperio Antiguo. Tras las primeras dos dinastías, llega la tercera dinastía, y con ella un faraón que cambiaría para siempre la historia, Daíse o Zoser. Su nombre está asociado a uno de los monumentos más revolucionarios de Egipto, la pirámide escalonada de Saqqara. Imagina este momento. Hasta entonces, los faraones eran enterrados en mastabas, estructuras rectangulares de adobe y piedra. Pero Daíse, aconsejado por su arquitecto y sabio Imhotep, ordena algo nunca visto: apilar varias mastabas, una sobre otra, formando una pirámide de 6 niveles. Por primera vez en la historia humana, se levanta un edificio de piedra monumental que parece querer tocar el cielo. La pirámide escalonada no solo era una tumba, era una escalera hacia el más allá, un símbolo del ascenso del faraón al mundo de los dioses. Imhotep, el genio inmortal. Detrás de esta obra estaba Imhotep, arquitecto, médico, sacerdote y consejero real. Con el tiempo, su sabiduría fue tan venerada que, siglos después, sería deificado como dios de la medicina y la sabiduría. Imhotep diseñó no solo la pirámide, sino un complejo funerario con patios, templos y pasajes subterráneos. Cada piedra, cada muro, cada columna representaba orden y eternidad. Era un mensaje al pueblo. El faraón no era un hombre cualquiera, sino un ser divino que trascendía la muerte. La cuarta dinastía y las pirámides de Giza. Tras Daíse y su pirámide escalonada, llegó la época dorada de las pirámides. La cuarta dinastía, 2613-2494 AC. Aquí encontramos los nombres de faraones que aún hoy resuenan: Snefru, Keops, Kefren y Miserinos. Snefru, padre de Keops, fue un innovador incansable. Construyó al menos 3 pirámides, experimentando con formas hasta lograr la primera pirámide de caras lisas, la pirámide roja en Dashur. Keops, Jufu, mandó levantar la más colosal de todas, la Gran Pirámide de Giza. Con más de 140 metros de altura original y millones de bloques de piedra, sigue siendo una de las maravillas del mundo antiguo. Kefren, su hijo, levantó otra pirámide imponente, y junto a ella, la Esfinge, ese misterioso guardián con cuerpo de león y rostro humano. Miserinos,
sucesor de Kefren, construyó una pirámide más pequeña, pero rodeada de templos y estatuas de gran belleza. La construcción de las pirámides. Durante mucho tiempo, la gente imaginó que las pirámides fueron levantadas por esclavos maltratados. Hoy sabemos que no fue así. Quienes construyeron estas maravillas eran trabajadores egipcios organizados en equipos, alimentados y cuidados por el Estado. Imagina miles de hombres trabajando al amanecer, cortando bloques de piedra en las canteras, arrastrándolos con trineos de madera sobre caminos engrasados con agua. Cada grupo tenía un nombre humorístico, como los amigos de Keops o los borrachos de Miserinos. Se turnaban en temporadas, y a cambio recibían comida, alojamiento y prestigio. Las pirámides eran un proyecto nacional. Su construcción unía al pueblo en un esfuerzo colectivo que simbolizaba la grandeza de Egipto y la eternidad del faraón. El simbolismo de las pirámides. Para los egipcios, la pirámide no era solo una tumba monumental. Era un símbolo cósmico. Su forma triangular representaba los rayos del sol descendiendo sobre la tierra. La pirámide era el lugar donde el faraón renacía como estrella, ascendiendo al cielo para unirse con los dioses. Su orientación hacia los puntos cardinales reflejaba el orden cósmico que debía mantenerse para que el universo no cayera en el caos. Así, cada bloque colocado era un acto sagrado. Cada piedra aseguraba no solo la eternidad del faraón, sino también la continuidad del mundo, la vida en tiempos del Imperio Antiguo. Mientras los faraones levantaban pirámides, la vida cotidiana del pueblo seguía su curso junto al Nilo. Los agricultores sembraban y cosechaban según las crecidas. Los artesanos producían joyas de oro, estatuillas de madera, cerámica decorada. Los escribas registraban impuestos, censos y rituales en rollos de papiro. Los sacerdotes mantenían el contacto con los dioses a través de templos sencillos, llenos de incienso y cantos. El pueblo veía en el faraón al garante de la Ma'at, el orden universal. Si el faraón gobernaba bien, las cosechas serían abundantes y el Nilo fluiría generoso. Si gobernaba mal, vendrían hambrunas y desgracias. La quinta y sexta dinastía. Después de la época de las grandes pirámides, las siguientes dinastías del Imperio Antiguo continuaron con la tradición, aunque en menor escala. Los faraones de la quinta dinastía se enfocaron en fortalecer el culto al dios solar Ra, levantando templos al sol en lugares como Abu Ghurab. En la sexta dinastía, el poder de los faraones comenzó a debilitarse. Los gobernadores regionales, llamados nomarcas, ganaron influencia, y el estado se fragmentó poco a poco. El faraón Pepi II, que reinó durante más de 90 años según la tradición, fue testigo del inicio de esa decadencia. El primer periodo intermedio. Hacia el 2181 a.C., el Imperio Antiguo colapsó. Las crecidas del Nilo fueron insuficientes durante años, provocando hambrunas. Los nomarcas se volvieron prácticamente independientes, y el poder central desapareció. Egipto entró en una época de crisis conocida como el primer periodo intermedio. Fue un tiempo oscuro, pero también de resistencia, donde el pueblo común comenzó a ganar mayor importancia en la vida espiritual. Una pausa para soñar. Imagina que el sol se oculta tras las pirámides de Giza. El cielo se tiñe de rojo, y las sombras de las piedras gigantes se alargan sobre la arena. Los trabajadores descansan, los sacerdotes encienden antorchas, y el Nilo brilla como un espejo en la penumbra. Piensa en el esfuerzo de miles de personas, en el sueño de eternidad de los faraones, en la fe de un pueblo que construyó con sus manos una de las maravillas más grandes de la humanidad. El Imperio Antiguo fue la edad de oro de las pirámides, un tiempo en que Egipto se alzó como un reino eterno. Pero la historia no termina aquí. Tras la crisis, vendrá el renacimiento del Imperio Medio, con nuevos logros, nuevas artes y nuevas esperanzas. El Nilo fluye silencioso bajo un cielo estrellado. En sus orillas, las pirámides del Imperio Antiguo siguen en pie, aunque los siglos ya han pasado sobre ellas. La grandeza de los faraones que levantaron Giza aún se recuerda, pero Egipto ha cambiado. Tras el colapso del Imperio Antiguo,
El país se fragmentó en reinos locales durante el primer periodo intermedio. Fue una época de sequías, hambrunas y luchas internas. Pero de esas dificultades nació una nueva etapa de renacimiento. El Imperio Medio, aproximadamente 2055-1650 AC, una era de esplendor artístico, estabilidad política y expansión cultural. El Renacimiento después de la crisis. Después del caos del primer periodo intermedio, dos grandes centros de poder emergieron. Heracleópolis, en el norte, Tebas, en el sur. Durante años, estos reinos rivales lucharon por el control de Egipto. Finalmente, un príncipe tebano, Mentuhotep II, logró imponerse. Hacia el 2055 a.C., unificó nuevamente el país y se proclamó faraón. Con él comienza la dinastía 11, y con ella, el Imperio Medio. Mentuhotep II, el unificador. Imagina a Mentuhotep II entrando en Memphis, la antigua capital, con su ejército y sus estandartes sagrados. El pueblo lo aclama como restaurador del orden y de la Ma'at. Después de décadas de fragmentación, Egipto vuelve a ser uno. Su reinado no solo fue político, también espiritual. Mandó construir un complejo funerario en Deir el-Bahari, en Tebas, que anticipa los grandes templos que veremos siglos después. Allí, en medio del desierto, su tumba se fusionaba con la montaña, como un símbolo de eternidad. La dinastía 12, la edad dorada del Imperio Medio. Tras Mentuhotep, llegó la dinastía 12, 1991-1802 AC, considerada la época más brillante del Imperio Medio. Los faraones de esta dinastía fortalecieron el poder central, reorganizaron la administración y promovieron el arte y la literatura. Uno de los más importantes fue Sesostris, quien expandió las fronteras hacia Nubia y construyó templos en honor a los dioses. Su sucesor, Amenemhat-I, trasladó la capital a una nueva ciudad, Ittagui, cerca de Memphis, para controlar mejor tanto el norte como el sur. Este periodo se caracterizó por una combinación de estabilidad política y creatividad cultural. Expansión hacia Nubia. Los faraones del Imperio Medio comprendieron la importancia estratégica de Nubia, al sur del Nilo. Allí se encontraban minas de oro, piedras preciosas y rutas comerciales hacia África. Egipto construyó fortalezas en la región para controlar el territorio y asegurar los recursos. En estas fortalezas vivían soldados, artesanos y comerciantes, creando un contacto cultural entre egipcios y nubios. Imagina una caravana de mercaderes atravesando el desierto nubio, llevando oro, marfil, ébano y pieles exóticas hacia el norte, mientras barcos cargados de grano y lino descienden por el Nilo en dirección contraria. La literatura del Imperio Medio. El Imperio Medio también es famoso por el florecimiento de la literatura egipcia. En esta época se escribieron textos que combinaban sabiduría, religión y poesía. Algunos ejemplos son las Instrucciones de Amenemhat, un texto donde el faraón aconseja a su hijo cómo gobernar con justicia. El cuento de Sinué, una de las joyas de la literatura egipcia, que narra la historia de un funcionario que huye a tierras extranjeras. Tras muchos años, regresa a morir en su patria. Himnos al Nilo, poemas que celebran al río como fuente de vida. Estos textos reflejan la visión del mundo egipcio, el valor del orden, la importancia de la patria, la certeza de la vida después de la muerte. La vida cotidiana en el Imperio Medio. En este periodo, la sociedad egipcia alcanzó un equilibrio notable. Los campesinos cultivaban trigo, cebada, hortalizas y lino. Los artesanos producían joyas finas, estatuas de gran realismo y sarcófagos decorados con esmero. Los escribas registraban con detalle los impuestos y las ofrendas a los templos. La religión se expandió a todas las clases sociales. Ya no solo los faraones podían aspirar a una vida después de la muerte. Los textos funerarios empezaron a incluirse en los ataúdes de nobles y funcionarios, democratizando el acceso al más allá. El arte del Imperio Medio. El arte de esta época se distingue por su realismo y sobriedad. Las estatuas de faraones y funcionarios muestran rostros serios, a veces incluso cansados,
reflejando una visión más humana del poder. Las tumbas se decoraban con escenas de la vida cotidiana, campesinos trabajando, pescadores en el río, bailarinas en las fiestas. Era como si los egipcios quisieran asegurarse de que, en el más allá, podrían continuar disfrutando de la vida que conocían. Los desafíos del Imperio Medio. Aunque fue una era de esplendor, el Imperio Medio también enfrentó problemas. Las fronteras eran difíciles de controlar, especialmente en el delta del Nilo, donde pueblos asiáticos comenzaron a establecerse. Estos inmigrantes, conocidos como los Hyksos, tendrían un papel decisivo más adelante. Además, las tensiones internas y la dificultad de mantener un poder central fuerte debilitaron al Estado con el tiempo. El final del Imperio Medio. La dinastía 13 marcó el declive. Los faraones eran menos poderosos, y Egipto volvió a fragmentarse. En el delta, los Hyksos comenzaron a ganar influencia, introduciendo nuevas armas y técnicas militares, como el carro de guerra tirado por caballos. Así, hacia 1650 a.C., el Imperio Medio colapsó, dando inicio al segundo periodo intermedio. Fue una época de invasiones y crisis, pero también de aprendizajes que prepararían el camino para el renacimiento aún mayor del Imperio Nuevo. Una pausa en el camino. Imagina que la noche cae sobre Tebas. Las antorchas iluminan los templos, los sacerdotes cantan himnos al Nilo, y las estatuas de los faraones del Imperio Medio vigilan en silencio. El río sigue fluyendo, eterno, como si nada pudiera detenerlo. Piensa en esta etapa como un respiro después del caos del Imperio Antiguo. Un tiempo en que Egipto se reinventó, construyó fortalezas, escribió poemas y volvió a creer en su destino. El Imperio Medio fue una edad de equilibrio, de introspección y de cultura. Y aunque terminó en crisis, dejó cimientos firmes para que Egipto volviera a levantarse con más fuerza que nunca. El Nilo brilla bajo el sol del amanecer. Sus aguas reflejan un cielo despejado, y en sus orillas se levantan templos de piedra decorados con columnas inmensas, relieves grabados y estatuas colosales. Los cánticos de los sacerdotes resuenan entre los muros, y el aroma del incienso llena el aire. Estamos entrando en el Imperio Nuevo, aproximadamente 1550-1070 AC, considerado la etapa más gloriosa de la historia de Egipto. Tras la invasión de los Hyksos durante el segundo periodo intermedio, Egipto resurge con una fuerza sin precedentes. Se convierte en un imperio militar, rico, poderoso y expansivo, que dejará un legado de faraones legendarios, templos inmortales y hazañas que aún hoy fascinan. El segundo periodo intermedio y los Hyksos. Antes del Renacimiento, Egipto pasó por una crisis. Durante el segundo periodo intermedio, los Hyksos, pueblos de origen asiático, se instalaron en el delta del Nilo y establecieron su propio reino. Introdujeron nuevas tecnologías, como el carro de guerra tirado por caballos, el arco compuesto y armas de bronce más eficaces. Durante más de un siglo, Egipto estuvo dividido. En el norte, los Hyksos controlaban gran parte del delta. En el sur, los reyes tebanos resistían desde Tebas, esperando el momento para recuperar la tierra. Ese momento llegó con Amosei, quien expulsó a los Hyksos hacia el 1550 a.C. y fundó la dinastía 18, dando inicio al Imperio Nuevo. Amosei y la reunificación. Imagina a Amose marchando hacia el delta con sus ejércitos. El estruendo de los carros de guerra, el brillo de las espadas de bronce y los estandartes ondeando al viento anunciaban el renacimiento de Egipto. Tras derrotar a los Hyksos, Amose no solo recuperó la unidad del país, sino que también abrió una nueva era. Egipto dejaría de ser un reino encerrado en sí mismo y se convertiría en un imperio conquistador. La dinastía 18, la era dorada. Con Amose comienza la dinastía 18, la más famosa de Egipto. Aquí encontramos faraones y reinas que marcaron la historia. Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III, Akenatón, Tutankamón, Horemheb. Bajo su gobierno, Egipto alcanzó su máxima expansión territorial, dominando Nubia al sur, Canaán y Siria al norte,
y controlando rutas comerciales hacia África y el Mediterráneo. Hatshepsut, la faraona. Entre los gobernantes de esta dinastía destaca una figura única, Hatshepsut. Fue una de las pocas mujeres que asumieron el título de faraón. Al principio actuó como regente de su hijastro, Tutmosis III, pero pronto se proclamó gobernante legítima. Mandó construir templos magníficos, el más famoso en Deir el-Bahari, un santuario de terrazas y columnas que se alza frente a los acantilados del desierto tebano. Hatshepsut impulsó el comercio, enviando expediciones a la misteriosa tierra de Punt, desde donde llegaron oro, incienso, mirra y animales exóticos. Aunque más tarde sus sucesores intentaron borrar su memoria, sus monumentos siguen en pie, testigos de una mujer que desafió las normas y gobernó con éxito. Tutmosis III, el Napoleón egipcio. Tras la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III se convirtió en uno de los faraones más grandes de la historia. Condujo más de 15 campañas militares y convirtió a Egipto en un imperio que se extendía desde Nubia hasta Siria. En la batalla de Megiddo, organizó una estrategia brillante que le dio la victoria y aseguró el control sobre Canaán. Su reinado consolidó a Egipto como potencia internacional. Pero no solo fue un guerrero, también fue un gran constructor. Levantó templos en Karnak y dejó obeliscos que hoy se encuentran en ciudades como Roma, Estambul y Nueva York. Amenhotep III, el faraón del esplendor. Más tarde, con Amenhotep III, 1390-1352 AC, Egipto vivió una etapa de riqueza y diplomacia. Su reinado se conoce como la Edad de Oro del Imperio Nuevo. Se construyeron palacios lujosos, templos colosales y las famosas estatuas de los colosos de Memnón, dos gigantes de piedra que aún hoy se levantan en la llanura tebana. Egipto mantenía relaciones diplomáticas con Babilonia, Asiria, Mitanni y los hititas. En tablillas conocidas como las Cartas de Amarna, encontramos testimonios de reyes extranjeros que enviaban obsequios y pedían matrimonios con princesas egipcias. Akenatón y la revolución religiosa. Uno de los momentos más fascinantes de la historia egipcia fue el reinado de Akenatón, antes Amenhotep IV. Este faraón rompió con las tradiciones y proclamó el culto exclusivo a un solo dios, Atón, el disco solar. Trasladó la capital a una nueva ciudad, Amarna, y ordenó que se representara al dios como un sol cuyos rayos terminaban en manos que ofrecían vida. Las representaciones artísticas cambiaron. Se mostraba al faraón y a su esposa, Nefertiti, en escenas familiares íntimas, muy distintas al arte solemne anterior. Sin embargo, esta revolución religiosa no duró mucho. Tras su muerte, Egipto volvió al culto de los antiguos dioses. Tutankamón, el faraón niño. El sucesor de Akenatón fue Tutankamón, que subió al trono siendo un niño. Aunque su reinado fue breve y poco trascendente políticamente, su tumba se convirtió en la más famosa de la historia. Descubierta en 1922 por Howard Carter en el Valle de los Reyes, la tumba de Tutankamón estaba casi intacta, llena de tesoros de oro, estatuas, joyas y el célebre sarcófago con su máscara funeraria. Ese hallazgo permitió al mundo moderno asomarse como nunca al esplendor del antiguo Egipto. Ramsés II, el Grande. El faraón más célebre del Imperio Nuevo fue Ramsés II, 1279-1213 AC, conocido como Ramsés el Grande. Su reinado de más de 60 años estuvo marcado por construcciones colosales y grandes campañas militares. Participó en la famosa batalla de Cadés contra los hititas, una de las batallas mejor documentadas del mundo antiguo. Aunque el resultado fue indeciso, Ramsés proclamó la victoria y firmó el primer tratado de paz conocido en la historia. Mandó construir templos grandiosos, como el de Abu Simbel, con estatuas gigantes de más de 20 metros de altura que aún hoy asombran al viajero. Ramsés II fue un maestro de la propaganda, dejando su nombre inscrito en templos y monumentos por todo Egipto. El final del Imperio Nuevo. Tras Ramsés II, Egipto entró en un lento declive. Los sucesores enfrentaron invasiones de los pueblos del mar, crisis económicas y luchas internas.
Aunque algunos faraones como Ramsés III intentaron mantener la grandeza, la fuerza del imperio se fue debilitando. Hacia el 1070 a.C., el imperio nuevo llegó a su fin, dando paso a una época de división y decadencia. Una pausa en el viaje. Imagina ahora el Valle de los Reyes, al anochecer. El silencio envuelve las montañas, y en sus entrañas descansan faraones como Tutmosis, Amenhotep y Ramsés. Sus tumbas están decoradas con pinturas que muestran el viaje al más allá, llenas de estrellas, barcas solares y dioses protectores. El imperio nuevo fue el momento de mayor gloria de Egipto. Reinas poderosas, faraones conquistadores, templos inmortales y tesoros dorados. Pero como todo imperio, también conoció su fin. El río Nilo sigue fluyendo, eterno, recordándonos que incluso la grandeza más brillante es efímera frente al paso del tiempo. El viento del desierto sopla suave sobre las arenas doradas. El Nilo fluye en silencio, como si llevara en su corriente los nombres y recuerdos de quienes gobernaron sus orillas hace miles de años. Entre todos los faraones de Egipto, hay algunos cuyos rostros, hazañas y misterios han quedado grabados para siempre en la memoria de la humanidad. Hoy nos detenemos a contemplarlos. Son figuras legendarias. Hatshepsut, la reina que fue faraón. Akenatón, el revolucionario del sol. Tutankamón, el niño rey inmortal. Y Ramsés II, el grande, señor de la eternidad. Hatshepsut, la reina que desafió al destino. En un mundo dominado por hombres, Hatshepsut se atrevió a asumir el título de faraón. Hija de Tutmosis y esposa de Tutmosis II, debía ejercer como regente para su hijastro, el joven Tutmosis III. Pero con el tiempo, no se conformó con ser regente, reclamó el poder absoluto. Mandó representarse con atributos masculinos, barba postiza, corona doble, torso desnudo. No porque quisiera ser hombre, sino porque entendía que la figura del faraón debía ser universal, más allá del género. Su gobierno fue pacífico y próspero. Prefirió el comercio a la guerra. Organizó expediciones a la lejana tierra de Punt, desde donde trajo incienso, mirra, ébano, oro y animales exóticos como jirafas y leopardos. Estos tesoros eran ofrecidos a los dioses en templos repletos de aromas y colores. Su legado arquitectónico más grande es el templo de Deir el-Bahari, en Tebas. Un santuario de terrazas y columnas que se levanta frente a los acantilados del desierto. Al amanecer, el sol ilumina sus muros, como si el templo mismo fuera parte de la montaña. Años después de su muerte, Tutmosis III mandó borrar su nombre de muchos monumentos. Pero ni el tiempo ni el desierto pudieron silenciarla. Hoy, Hatshepsut es recordada como una de las mujeres más poderosas de la historia. Akenatón, el faraón hereje. Siglos después, otro faraón cambiaría las reglas del juego. Akenatón, nacido como Amenhotep IV, inició la primera revolución religiosa de la historia. Rompiendo con siglos de tradición, declaró que solo existía un Dios verdadero, Atón, el disco solar. Prohibió el culto a los demás dioses, cerró templos y trasladó la capital a una nueva ciudad, Ajetatón, la actual Amarna. El arte también cambió. Las esculturas dejaron de mostrar faraones solemnes y rígidos. En su lugar, Akenatón y su esposa Nefertiti aparecen acariciando a sus hijas, bajo los rayos del sol que terminan en manos luminosas. Para algunos, fue un visionario adelantado a su tiempo. Para otros, un hereje que debilitó a Egipto. Tras su muerte, su memoria fue condenada, su ciudad abandonada y el culto a los antiguos dioses restaurado. Pero su figura sigue siendo fascinante. Un faraón que soñó con un dios único en un mundo de politeísmo. Tutankamón, el niño rey. El sucesor de Akenatón fue su hijo, Tutankamón. Subió al trono siendo apenas un niño, y murió joven, con apenas 18 o 19 años. Su reinado fue corto y políticamente modesto. Devolvió a Egipto el culto a los antiguos dioses y trasladó la capital de vuelta a Tebas. Sin embargo, la verdadera grandeza de Tutankamón no estuvo en su vida,
sino en su muerte. En 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió su tumba en el Valle de los Reyes, casi intacta después de más de 3000 años. Imagina el momento. Una lámpara ilumina por primera vez en milenios un tesoro deslumbrante. Cofres dorados, estatuas, joyas, carros de guerra, amuletos. Y en el centro, el sarcófago de oro macizo con la máscara funeraria de Tutankamón, uno de los objetos más bellos jamás creados por el ser humano. Ese hallazgo encendió la imaginación del mundo moderno. Tutankamón, un faraón casi olvidado, se convirtió en símbolo eterno del misterio y el esplendor del antiguo Egipto. Ramsés II, el Grande. Si un faraón encarna la palabra grandeza, ese es Ramsés II. Gobernó más de 60 años, 1279-1213 AC, y dejó huellas por todo Egipto. Fue un gran estratega y propagandista. En la batalla de Cadés contra los hititas, aunque el resultado fue incierto, Ramsés lo proclamó como una victoria gloriosa. Más tarde, firmó el primer tratado de paz conocido de la historia, mostrando que la diplomacia también era un arma poderosa. Su pasión constructora no tuvo límites. Mandó levantar el gigantesco templo de Abu Simbel, con estatuas colosales que lo representan sentado en majestad, mirando al horizonte del desierto. También amplió el templo de Karnak, construyó Ramesseum y dejó su nombre inscrito en casi todos los rincones de Egipto. Fue un faraón tan longevo que vio morir a muchos de sus hijos. Se calcula que tuvo más de 100 descendientes. Cuando finalmente murió, Egipto lo lloró como a un dios. Hoy su momia descansa en el Cairo, y su rostro sereno sigue transmitiendo fuerza miles de años después. Otros grandes faraones. Aunque estos 4 son los más famosos, el Imperio Nuevo también nos dio otros gobernantes notables. Amosei, el libertador, que expulsó a los hicsos. Tutmosis III, el conquistador, que expandió las fronteras al máximo. Amenhotep III, el diplomático, que llenó Egipto de templos y lujo. Ramsés III, que defendió a Egipto de los invasores llamados pueblos del mar. Cada uno, con su estilo, dejó marcas indelebles en la historia y la memoria de Egipto. El legado de los grandes faraones. Estos faraones no solo construyeron templos y ganaron batallas. Moldearon la identidad de Egipto y dejaron un legado que aún hoy inspira. Hatshepsut nos recuerda que el poder no entiende de género. Akenatón nos habla de la capacidad humana de soñar con nuevas ideas. Tutankamón nos muestra cómo la muerte puede dar vida a la memoria. Ramsés II simboliza la ambición eterna de trascender el tiempo. Ellos son estrellas que aún brillan en el firmamento de la historia. Una pausa para soñar. Imagina caminar de noche por el Valle de los Reyes. El silencio es absoluto. Solo el viento acaricia la roca, y en las entrañas de la montaña descansan los faraones. Cada tumba es un universo pintado con dioses, estrellas y oraciones. Cada muro susurra la historia de un rey que soñó con la eternidad. Y aunque sus cuerpos se han convertido en polvo, sus nombres siguen vivos, viajando como el Nilo, eternos como las pirámides. El sol desciende lentamente sobre el horizonte del Nilo. El cielo se tiñe de tonos rojos y dorados, y las aguas reflejan la luz como un espejo sagrado. En las orillas, sacerdotes vestidos de lino blanco encienden incienso frente a las estatuas de los dioses, mientras los campesinos regresan de los campos con sus cosechas. En este momento, podemos detenernos y contemplar aquello que daba sentido a toda la existencia egipcia, la religión, la mitología y la vida cotidiana. El mundo de los dioses. Para los egipcios, el universo estaba lleno de divinidades. Cada elemento de la naturaleza, cada fenómeno, cada emoción podía tener rostro de dios o de diosa. El panteón egipcio era vasto, pero algunos dioses eran centrales en su cosmovisión. Ra, el dios Sol, creador y fuente de toda vida, viajaba cada día por el cielo en su barca y cada noche descendía al inframundo para renacer. Osiris, dios de la resurrección y del más allá, señor de los muertos y símbolo de la vida eterna.
Isis, esposa de Osiris, madre protectora, diosa de la magia y la maternidad. Horus, hijo de Isis y Osiris, representado como un halcón, dios de la realeza y protector de los faraones. Anubis, dios con cabeza de chacal, guía de las almas y protector de las momias. Tot, dios de la escritura y la sabiduría, representado con cabeza de ibis o de babuino. Hathor, diosa del amor, la música y la belleza, con cuernos de vaca y disco solar. Cada ciudad tenía su dios principal. En Tebas era Amón, en Memphis Ta, en Heliópolis Ra, en Abidos Osiris. Pero todos convivían en un equilibrio sagrado. La creación del mundo. Los mitos de la creación variaban según la región, pero todos compartían la idea de que el mundo había surgido del Nan, las aguas primordiales del caos. En Heliópolis se contaba que, del Nan, emergió un montículo de tierra. Sobre él apareció Atum, el dios creador, que engendró a los primeros dioses, Su, aire, y Tefnut, humedad. Ellos dieron a luz a Heb, tierra, y Nat, cielo. De su unión nacieron Osiris, Isis, Ses y Neftis, quienes completarían la primera generación divina. Así, el universo era visto como una gran familia de dioses, cuyas historias explicaban el ciclo de la vida y la muerte. El mito de Osiris. Uno de los relatos más importantes de Egipto es el mito de Osiris. Cuenta la leyenda que Osiris gobernaba Egipto con justicia, enseñando a los hombres la agricultura y las leyes. Pero su hermano Ses, celoso de su poder, lo asesinó y lo descuartizó, dispersando sus restos por todo Egipto. Isis, su esposa, recorrió el país recogiendo las partes de su amado, con la ayuda de Anubis y Tot, lo recompuso. Así nació la primera momificación. Osiris no volvió al mundo de los vivos, pero resucitó como rey del más allá. Su hijo Horus, nacido de Isis, vengó a su padre derrotando a Ses en combate. Desde entonces, el faraón en vida era considerado Horus, y en la muerte se convertía en Osiris. Este mito resumía toda la cosmovisión egipcia, la lucha entre el orden y el caos, la muerte y la resurrección, la continuidad de la vida, el viaje al más allá. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino el inicio de un viaje. El alma debía atravesar pruebas y juicios para llegar al Duat, el reino de los muertos. La escena más famosa de este proceso es el juicio de Osiris. Allí, el corazón del difunto era colocado en una balanza frente a la pluma de Maat, diosa de la verdad y el orden. Si el corazón era ligero, el difunto podía entrar al paraíso. Si era pesado por el pecado, era devorado por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo. Para superar estas pruebas, los egipcios llenaban las tumbas con textos de las pirámides, textos de los sarcófagos o el famoso libro de los muertos, una guía mágica con oraciones y hechizos. Los templos y los sacerdotes. Los templos eran el corazón espiritual de Egipto. Eran considerados la casa de los dioses, donde el faraón, a través de los sacerdotes, mantenía el contacto con lo divino. Cada día, los sacerdotes realizaban rituales. Despertaban a la estatua del dios con cánticos. Le ofrecían comida, vino, incienso y flores. Vestían a la estatua con telas de lino. El pueblo común no entraba en el santuario interior. Su papel era adorar desde los patios, asistir a procesiones y participar en festividades. En esas fiestas, las estatuas de los dioses eran llevadas en barcas sagradas por el río o por las calles, entre cantos, danzas y música. La vida cotidiana del pueblo. Más allá de la religión, la vida diaria de los egipcios estaba profundamente ligada al Nilo. Agricultura. El calendario se dividía en 3 estaciones: inundación, Aket, siembra, Peret, y cosecha, Chemo. Alimentación. El pan y la cerveza eran básicos. Se acompañaban con pescado, legumbres, higos, dátiles y, en las clases altas, carne. Vestimenta. Usaban ropas de lino blanco. Los hombres llevaban taparrabos o túnicas cortas,
Las mujeres vestidos largos ajustados. Higiene y belleza. Se bañaban a menudo en el Nilo, usaban perfumes y ungüentos, y se pintaban los ojos con col, un cosmético negro que además protegía contra el sol. Los niños jugaban con muñecas de barro, pelotas de papiro y pequeños barcos de madera. Las fiestas estaban llenas de música, con arpas, flautas, sistros y tambores. La casa y la familia. Las casas egipcias eran de adobe, frescas y simples. Tenían pocas habitaciones y un patio donde se cocinaba en hornos de barro. La familia era muy valorada. Las mujeres tenían más derechos que en otras culturas antiguas. Podían poseer propiedades, heredar y divorciarse. El matrimonio se veía como un contrato social, pero también como un lazo espiritual. Los egipcios amaban a sus hijos y los educaban con historias, proverbios y enseñanzas prácticas. Los animales sagrados. Los egipcios tenían una relación especial con los animales. Muchos eran considerados manifestaciones de dioses. El gato, símbolo de Bastet, protectora del hogar. El halcón, de Horus. El ibis de Thoth. El toro, Apis, sagrado en Memphis. Los gatos eran tan venerados que matar a uno, incluso por accidente, era un crimen grave. Las familias los mantenían en casa y los momificaban tras su muerte. Una pausa en el viaje. Imagina una noche en Tebas. El aire está perfumado con incienso, y las estrellas brillan sobre el templo de Karnak. En las calles, la gente canta y baila en honor a Hathor, mientras en el santuario interior los sacerdotes iluminan la estatua de Amón con antorchas. Así era Egipto, un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazaban en cada momento. Donde sembrar, comer, bailar o rezar eran actos sagrados. Donde la vida y la muerte formaban parte de un mismo ciclo eterno, como el sol que cada día muere y renace en el horizonte del Nilo. El amanecer ilumina lentamente las orillas del río. Los primeros rayos del sol hacen brillar los templos de piedra, las columnas pintadas y las estatuas gigantes que vigilan en silencio. Los jeroglíficos tallados en los muros parecen cobrar vida bajo la luz dorada, como si los dioses mismos susurraran desde las paredes. El antiguo Egipto no fue solo un reino de faraones y batallas. Fue, sobre todo, una civilización de artistas, escribas y sabios que dejaron tras de sí un legado inmortal. Sus obras de arte, su escritura enigmática y sus conocimientos sobre el Nilo y las estrellas son parte de los misterios que aún nos maravillan. El arte como reflejo de lo divino. El arte egipcio no buscaba imitar la realidad como lo hacemos hoy. Su objetivo era representar el orden eterno y asegurar la continuidad de la vida y la muerte. Por eso, las figuras humanas se dibujaban de forma característica. El cuerpo de perfil, el ojo y el torso de frente, las piernas caminando hacia un lado, pero los hombros completamente visibles. Era un estilo simbólico, no realista. Mostraba cómo debía ser el mundo para permanecer estable, no como se veía en un instante. Las estatuas de faraones y dioses transmiten fuerza y serenidad. El faraón aparece con gesto firme, sin emociones, como un ser eterno e inmutable. Incluso en los rostros de los difuntos, los artistas buscaban reflejar la Ma'at, el orden cósmico, más que las particularidades individuales. La pintura y los colores. Las paredes de tumbas y templos estaban cubiertas de escenas pintadas. Los colores tenían un profundo simbolismo. Verde, fertilidad, vegetación, renacimiento. Rojo, energía, vida, pero también peligro. Azul, el cielo, el agua, lo divino. Oro, la carne de los dioses, la eternidad. Negro, el suelo fértil del Nilo, la vida después de la muerte. En las tumbas, los difuntos eran representados pescando, cazando, comiendo y bebiendo, acompañados de sus esposas e hijos. Era una manera de asegurar que esas escenas se repitieran por la eternidad en el más allá. La escritura, los jeroglíficos. Uno de los mayores legados de Egipto es su escritura. Los jeroglíficos combinaban dibujos de objetos,
símbolos fonéticos y signos con significados abstractos. Un jeroglífico podía representar una palabra completa, un sonido o una idea. Por ejemplo, un dibujo de un sol podía significar Ra o día. Un halcón podía ser el dios Horus, o el sonido H. La escritura jeroglífica se usaba en templos, tumbas y monumentos sagrados. Para la vida cotidiana existían formas más rápidas. La escritura hierática, escrita con pinceles en papiro, y más tarde la demótica, aún más simplificada. Los escribas eran guardianes de este conocimiento. Pasaban años aprendiendo a leer y escribir, en las lluvias en Etiopía, pero para los antiguos egipcios, el Nilo era un misterio sagrado. Lo llamaban Iteru, el gran río, y lo personificaban como el dios Api, representado con cuerpo robusto y senos abundantes, símbolo de fertilidad. Api llevaba ofrendas de plantas y agua, recordando que sin él, Egipto no existiría. La astronomía y el calendario. Los egipcios eran grandes observadores del cielo. Sabían que la estrella Sirio, Sopdet, aparecía en el horizonte poco antes de la crecida del Nilo. Esa observación les permitió crear un calendario preciso de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días y 5 días festivos añadidos. Este calendario agrícola se convirtió en base para la organización de la vida y los rituales. El sol y las estrellas no eran solo luces en el cielo, eran señales divinas que marcaban el ritmo del universo. La medicina y la sabiduría. La medicina egipcia combinaba observación práctica y magia. Los papiros médicos muestran recetas con plantas, miel y minerales para curar heridas, aliviar dolores y tratar enfermedades. Los médicos egipcios sabían hacer cirugías simples, curar fracturas y hasta practicar odontología. Pero junto al conocimiento práctico, siempre había fórmulas mágicas. Se creía que los dioses participaban en la curación y que la enfermedad podía ser causada por espíritus o desequilibrios en el cuerpo. El sabio Imhotep, arquitecto de la pirámide escalonada, fue también médico, y siglos después fue venerado como dios de la medicina. El arte de lo eterno. El verdadero propósito del arte, la escritura y la ciencia egipcia era el mismo: asegurar la eternidad. Cada estatua, cada inscripción, cada tumba buscaba preservar la memoria del difunto y garantizar que viviera para siempre en el más allá. Por eso, aún hoy, cuando leemos los nombres de faraones y escribas tallados en la piedra, estamos cumpliendo el deseo de los antiguos egipcios, que sus nombres nunca mueran. Una pausa junto al río. Imagina que caminas por las ruinas de un templo al atardecer. Las columnas colosales se tiñen de oro bajo la luz del sol. Jeroglíficos tallados hace miles de años siguen brillando, como si las manos que los escribieron aún estuvieran vivas. El Nilo fluye tranquilo, eterno, llevando consigo los secretos de esta civilización. Arte, escritura, ciencia, religión, todo se unía en un mismo propósito: buscar la eternidad en un mundo efímero. El Nilo sigue fluyendo, eterno, como si nada pudiera detenerlo. Pero incluso las civilizaciones más grandes están destinadas a enfrentar momentos de fragilidad. Después de la gloria del Imperio Nuevo, Egipto entró en una etapa de declive. Ya no era el faraón todopoderoso quien dominaba el destino, sino los invasores extranjeros, las crisis internas y las fuerzas de la historia. El final del Imperio Nuevo. Tras la muerte de Ramsés II, Egipto todavía conservó algo de su esplendor. Sin embargo, sus sucesores carecieron de la fuerza necesaria para mantener el imperio unido. Las campañas militares agotaron los recursos, las cosechas se volvieron más difíciles y los enemigos empezaron a acechar. Los pueblos del mar, grupos misteriosos que venían del Mediterráneo, atacaron las costas. Aunque Egipto resistió con Ramsés III, la presión constante debilitó la economía y las defensas. Para el 1070 a.C., Egipto estaba dividido. En el norte, los faraones reinaban en Tanis, pero con poder limitado. En el sur, los sacerdotes de Amón en Tebas tenían enorme influencia espiritual y política. Era el inicio de la Tercera Intermedia,
un tiempo de fragmentación, la tercera intermedia. Durante varios siglos, Egipto fue gobernado por dinastías débiles, a veces rivales, que no lograban recuperar la grandeza del pasado. Los templos y los sacerdotes se enriquecieron, mientras los faraones veían reducido su poder. En este tiempo, Nubia, al sur, ganó fuerza. Los reyes de Kuz, que habían asimilado gran parte de la cultura egipcia, avanzaron hacia el norte y conquistaron Egipto, estableciendo la dinastía 25. Imagina el contraste: faraones de piel oscura, descendientes de Nubia, reinando sobre el país que una vez los había conquistado. Ellos devolvieron la devoción a los antiguos dioses y restauraron templos, intentando revivir la gloria perdida. La invasión asiria. Pero en el siglo VII a.C., otro imperio emergente apareció: los asirios. Con sus ejércitos disciplinados y crueles, invadieron Egipto, saquearon Tebas y pusieron fin al dominio de los reyes nubios. Egipto cayó entonces bajo influencia extranjera, aunque algunos faraones locales, como Psamético y de la dinastía 26, lograron cierta independencia. El país ya no era la potencia invencible de antes. La conquista persa. En el 525 a.C., el rey persa Cambises II derrotó a Egipto en la batalla de Pelucio. Cuenta la leyenda que los persas usaron gatos en sus escudos, sabiendo que los egipcios veneraban a este animal y evitarían dañarlos. Egipto se convirtió en una satrapía del imperio persa. Aunque se respetaron en parte las tradiciones locales, el poder estaba en manos extranjeras. Durante más de un siglo, los faraones egipcios intentaron rebelarse, pero los persas siempre recuperaban el control. Alejandro Magno y los griegos. En el 332 a.C., un nuevo conquistador llegó desde el norte: Alejandro Magno. El joven rey macedonio entró en Egipto sin resistencia, recibido como un libertador frente al dominio persa. Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un faro de cultura, ciencia y comercio durante siglos. Su visión era crear un imperio donde las culturas griega y egipcia convivieran. Tras su muerte, uno de sus generales, Ptolomeo, tomó el control de Egipto y fundó la dinastía ptolemaica. Los Ptolomeos. Durante casi 300 años, Egipto fue gobernado por los descendientes de Ptolomeo. Aunque eran griegos, adoptaron muchas costumbres egipcias, se representaban como faraones, construían templos a los dioses locales y combinaban tradiciones. En este periodo, Alejandría floreció como centro cultural. Su biblioteca, aunque envuelta en mitos, se convirtió en símbolo del saber universal. El Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, guiaba a los barcos en el Mediterráneo. Pero también fue una época de conflictos internos, rivalidades familiares y luchas con Roma. Cleopatra VII, la última reina. La figura más famosa de los Ptolomeos fue Cleopatra VII, la última reina de Egipto. Inteligente y carismática, hablaba varios idiomas y supo manejar la política con astucia. Se alió primero con Julio César y luego con Marco Antonio, buscando proteger la independencia de Egipto frente al poder creciente de Roma. Su historia de amor y tragedia con Marco Antonio terminó con su derrota frente a Octavio, el futuro emperador Augusto. En el 30 a.C., Cleopatra se suicidó, según la tradición, dejándose morder por una cobra. Con su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en provincia del Imperio Romano. El legado eterno. Aunque Egipto cayó bajo dominio romano, su cultura no desapareció. Los templos siguieron activos durante siglos. Los dioses egipcios, como Isis, se adoraron incluso en Roma. Las pirámides y monumentos continuaron maravillando a viajeros y emperadores. Egipto ya no era el gran imperio de los faraones, pero su memoria se volvió inmortal. Una pausa al atardecer. Imagina el último día de Cleopatra en Alejandría. El sol se pone sobre el Mediterráneo, los barcos romanos esperan en el puerto, y en el palacio la reina contempla las estatuas de sus ancestros. El eco de 3000 años de historia resuena en las columnas.
El Egipto de los faraones llega a su fin, pero su espíritu, su arte y sus mitos vivirán para siempre. El Nilo sigue fluyendo, como si quisiera recordarnos que aunque los imperios mueren, la eternidad siempre encuentra un cauce. El sol se oculta lentamente detrás del horizonte. Las aguas del Nilo brillan bajo los últimos rayos dorados, y una calma profunda envuelve el valle. Hemos recorrido miles de años de historia, desde las primeras aldeas que nacieron en sus orillas hasta el esplendor de los faraones, las pirámides, los templos y finalmente la caída ante Roma. Pero Egipto no murió. Su espíritu, sus ideas y su arte siguieron vivos, viajando a través de los siglos para llegar hasta nosotros. En esta última parte, nos detenemos a contemplar el legado eterno del antiguo Egipto, la arquitectura inmortal. Lo primero que nos viene a la mente al pensar en Egipto son sus monumentos. Las pirámides de Giza, la Gran Esfinge, los templos de Luxor y Karnak, el santuario de Abu Simbel. Estas construcciones no son solo piedras antiguas. Son testimonios de un pueblo que buscó la eternidad. Son símbolos de poder, fe y conocimiento. Son inspiración para arquitectos, artistas y soñadores de todas las épocas. Imagina a un viajero griego, romano o árabe llegando por primera vez a las pirámides. El asombro que sentiría es el mismo que hoy experimentamos nosotros. Las pirámides son más que tumbas. Son montañas de tiempo, recordándonos que el hombre puede desafiar la muerte con sus obras. La escritura y el conocimiento. El sistema de jeroglíficos, descifrado gracias a la piedra de Rosetta, abrió una ventana al pasado. Gracias a ellos, sabemos cómo pensaban los egipcios, cómo rezaban, cómo contaban sus historias. La idea de escribir para conservar la memoria es un regalo que Egipto nos dejó. En sus papiros encontramos textos médicos, fórmulas mágicas, poemas, himnos y sabiduría práctica. Eran conscientes de que las palabras podían vencer al tiempo. Hoy, cada vez que abrimos un libro o escribimos una historia, seguimos ese mismo impulso que nació a orillas del Nilo. La religión y la visión del más allá. El mito de Osiris, la idea de un juicio después de la muerte, la esperanza en la resurrección. Estas creencias egipcias influyeron en muchas religiones posteriores. El concepto de que el alma debe ser juzgada, de que la vida no termina con la muerte, de que existe un orden cósmico que debe cumplirse, se expandió mucho más allá del Valle del Nilo. Incluso en el mundo grecorromano, la diosa Isis fue adorada como protectora y madre universal. Su culto llegó a Roma, a Hispania y hasta a Britania. El legado científico. Los egipcios fueron pioneros en muchas ciencias. Astronomía. Observaron el cielo, calcularon el calendario y estudiaron las estrellas. Matemáticas. Dominaron la geometría para construir pirámides y templos. Medicina. Usaron plantas medicinales, practicaron cirugías y comprendieron el cuerpo humano con sorprendente precisión. Aunque mezclaban ciencia con magia, su conocimiento práctico fue base para las culturas que vinieron después. Influencia en el arte y la cultura universal. El arte egipcio, con sus formas estilizadas y su simbolismo, inspiró a griegos, romanos y siglos después, al Renacimiento y al neoclasicismo. Durante el siglo XIX, cuando Napoleón llevó a Europa los primeros estudios sobre Egipto, nació la egiptomanía. Obras de teatro, novelas, pinturas y monumentos europeos se inspiraron en el mundo de los faraones. Incluso hoy, en el cine, la literatura y la música, Egipto sigue siendo fuente inagotable de inspiración. Egipto en nuestra imaginación. Más allá de lo histórico, Egipto ocupa un lugar especial en la imaginación colectiva. Es símbolo de misterio, sabiduría y eternidad. Cuando pensamos en pirámides ocultas en la arena, en tumbas llenas de tesoros, en momias envueltas en lino, sentimos la fascinación de lo desconocido. Es un puente entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, entre el tiempo y la eternidad. El mensaje eterno de Egipto. Si pudiéramos resumir el legado del antiguo Egipto en una frase, sería esta:
Nada muere mientras se recuerda. Los faraones lo sabían. Por eso construyeron monumentos, grabaron jeroglíficos y dejaron nombres escritos en piedra. Hoy, al pronunciar esos nombres, Keops, Ramsés, Hatshepsut, Cleopatra, los mantenemos vivos. El Nilo sigue fluyendo, las pirámides siguen en pie, los mitos siguen inspirando. Egipto nos enseñó que el hombre puede trascender el tiempo con la fe, el arte y la memoria. Una última contemplación. Cierra los ojos e imagina. Estás de pie frente a la gran pirámide al anochecer. El cielo se cubre de estrellas, y la sombra de la pirámide se proyecta como un triángulo oscuro que toca el firmamento. El silencio es profundo. Solo escuchas el viento del desierto y, a lo lejos, el murmullo eterno del Nilo. En ese instante comprendes que Egipto no está muerto. Vive en cada piedra, en cada palabra, en cada sueño humano de alcanzar la eternidad.